La bioética cuando nace, nosotros reconocemos en el origen de la bioética a Van Potter en la década del 70, en el mundo anglosajón. Él parte de pensar en un diálogo entre dos culturas, las ciencias y las humanidades, pensando en una ética de la supervivencia. O sea, su gran preocupación era el progreso y lo que le iba a pasar al planeta y a la humanidad si el progreso no era pensado. O sea, de por sí entonces podemos decir que en el nacimiento de la bioética la cuestión ambiental era indispensable. Es más, Potter era heredero de Aldo Leopold, que ideó lo que se puede llamar una ética de la tierra, vista la tierra como una comunidad biótica. Sin embargo, toda esta intuición de Potter quedó en el ámbito profético porque se desarrolló la bioética en el mundo americano y el desarrollo fue adquiriendo características de una ética para los médicos y las cuestiones sanitarias. O sea, se convirtió en una ética biomédica y la intuición original de Potter de una ética global, de la supervivencia, de la tierra, cayó en el olvido. Cuando llega la bioética, que llega en la década del 80, con las mismas características que tenía la bioética americana, o sea, el principialismo, la relación médico-paciente, la ética de las investigaciones, la autonomía, se encuentra con que en América Latina los problemas y la realidad era otra. Los grandes problemas eran la inequidad, la pobreza, la marginación, la injusticia, o sea, los problemas de la vida que se tiene que ocupar la bioética, son problemas de grandes comunidades, de la familia humana. O sea, y los grandes conflictos que tiene América Latina relativos a la vida no son tanto las cuestiones de la realidad médica paciente, que sí también lo son, sino sobre todo los problemas de macroética. Las grandes poblaciones y su falta de salud, su falta de alimentación, los problemas sociales, las cuestiones ambientales y la realidad fuerte de América, que sigue siendo hoy, son los grandes conflictos socioambientales. A corroborar lo que estoy diciendo es la emergencia de los movimientos sociales en América, que ha cambiado el mapa social. Hoy en día América Latina es movimientos sociales y toda la realidad social se aglutina en movimientos que surgen de problemas. Y generalmente esos problemas tienen que ver con contextos, y esos contextos son ambientales, los sistemas de producción, la explotación, la inequidad, la pobreza, la marginación, la contaminación. Entonces, en todo este ambiente, en toda esta conflictividad, en todos los movimientos sociales que surgen por esta conflictividad social y ambiental, la bioética no puede no tener un lugar. Es más, es el nuevo rol para los bioeticistas que estamos encarando para América Latina. Entonces, es obvio que la bioética en todo el mundo, pero sobre todo en nuestros países, se tiene que ocupar de las cuestiones ambientales. Es decir, probablemente hoy sean lo más fuerte de la bioética, porque es donde el lugar, en el ámbito, o sea, en lo ambiental, donde se juega la realidad de la vida y donde más consecuencias nefastas para la vida de mucha gente, de la salud de mucha gente, de los ecosistemas, es donde estamos desafiados y urgidos por trabajar. No estaban absolutamente. El peso de la bioética clínica, biomédica, como señala Mónica, era enorme, sigue siendo enorme aún en la actualidad y ocupa poco lugar la cuestión medioambiental, la discusión del cambio climático. Sí, quizás se ampliaba cuestiones como el uso de armas químicas, incorporar la guerra, por ejemplo, la conducta de los médicos, algunas cuestiones, pero colaterales a la cuestión de la medicina clínica o de lo que llamamos la bioética clínica. No había en los programas, y actualmente puede haber algunos cursos que se den, hay algunos autores que sí. Creo que por el peso quizás del aporte de la encíclica Laudato Si,
hay algunas cuestiones, pero sigue siendo todavía muy fuertemente biomédica la formación de Georgetown. Yo creo que para contestarte haría falta partir de una premisa. La crisis ambiental en realidad responde a una crisis mucho más profunda, que es lo que llamamos crisis civilizatoria, que es occidental pero también es oriental, porque hoy en día es todo el mundo civilizado, que podríamos decir que está en un ámbito crítico, al punto de que si una civilización pone en riesgo su propia sobrevida por la manera en que se manejó, que instrumentalizó, es hasta una crisis no solo de pensamiento, sino de sentido, ¿no? De sentido. Entonces, si estamos hablando de una crisis civilizatoria, ¿a qué obedece esta crisis civilizatoria? O sea, creo que la crisis ambiental hay que buscarle sus peros mucho más en la profundidad de esta crisis, y muchos pensadores, sobre todo de los países periféricos, coinciden en que el modelo antropocéntrico mal empleado, digamos, que instrumentalizó la razón en su pragmatismo, terminó generando una instrumentalización de la vida, de la naturaleza, a fines como conseguir más dinero y más poder. O sea, el antropocentrismo a ultranza ha instrumentalizado todo. Hoy en día lo vemos en el mercado, el progreso, todo tiene que ser producir más, consumir más, generar más, y nos estamos encontrando con una crisis que es civilizatoria y que tiene fuertes repercusiones ambientales. Entonces, ¿qué criterios tendríamos que mover para empezar a mirar esto? Probablemente habría que partir de otra racionalidad que tiene que ser ya no antropocéntrica, sino biocéntrica. ¿Y qué significa biocentrismo o ecocentrismo? Para llamarlo de la manera en que más fácilmente nos podemos entender. Poner al centro a la comunidad de vida. O sea, no solamente la razón y la vida del hombre, sino el hombre y toda su comunidad. Exactamente, comunidad de vida y relacionalidad. Si partimos de esto, si miramos relacionalidad, comunidad de vida, los principios son otros. El primero es la conciencia de los límites. Conciencia de los límites, que quiere decir, no podemos producir ilimitadamente, no podemos usar recursos, que ni siquiera son recursos, porque hoy en día hablamos de bienes comunes, el aire, la tierra, el agua, los árboles, son bienes comunes, no son recursos de los cuales podemos usar y descartar. Son bienes de todos. O sea, si cambiamos esa forma de racionalidad y nos vemos como comunidad biótica, comunidad de vida, fíjense que también Aldo Leopold, que hablaba de la ética de la tierra y veía la tierra como comunidad de vida, pensaba que todos los seres, y los vivientes y los no vivientes, deberían ser respetados y valorados por ser miembros de esa comunidad de vida, y también considerados que preservarse porque como fin en sí mismo, o sea, cuidarlos y valorarlos como tales. O sea, todo eso significa para nosotros en bioética otros criterios. Ahora, la relacionalidad, perdón que me extiendo un poquito más, fíjate que la racionalidad y la relacionalidad nueva que deberíamos vivir está muy fuertemente vista en disciplinas o modelos de pensamiento nuevos que surgen, por ejemplo, del buen vivir. Esta construcción colectiva latinoamericana que tiene como finalidad no vivir mejor cada uno y criterios de, a ver, seamos felices, convivamos mejor convivencia. O sea, lo nuevo es la relacionalidad. Y esto tiene consecuencias en el pensamiento, ecología de saberes, en la economía social, comunitaria, en la sociología, una sociología pensada incluyendo a todo lo que forma una comunidad biótica, una comunidad de vida, en el derecho, otorgar derecho a la naturaleza, cosa que nos falta todavía caminar en ese sentido. Es enorme todo lo que se podría hacer. Justicia ambiental, reconocer el valor y los derechos que tienen los elementos ambientales. Todo eso es lo que se viene en el ámbito de repensar bioética
desde un criterio de otra racionalidad y relacionalidad, comunidad de vida. Bueno, la Laudato Si, creo yo, es un aporte fundacional o refundacional en la doctrina social de la Iglesia. Me atrevo a decir, con un poco de audacia, que lo que significó la Rerum Novarum como planteo crítico a la Revolución Industrial lo es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, porque decir que solamente hace referencia a la cuestión del cambio climático es muy pobre, es muy reduccionista. Creo que esta encíclica de 6 capítulos se enmarca de modo clarísimo con todo lo que dijo Mónica hace un rato. De hecho, algunas de sus expresiones, los conceptos que vos decías, están allí plasmados, están presentes, ¿no? De modo tal que, bueno, pienso que lo importante de Francisco, o las cosas importantes de Francisco en esta encíclica, es que permite un diálogo, hace hablar a otros, conferencias episcopales, filósofos y teólogos, profesionales de la economía y de las ciencias más variadas. En ese sentido, la riqueza de la encíclica, muy cuestionada, incluso poco tiempo antes de que apareciera, bueno, casualmente por la profundidad que tiene, por la crítica que hace a ciertos modelos y sistemas, ¿no? No es una encíclica extensa, pero son 6 capítulos, los cuales cada uno con una densidad particular, y uno podía estar un rato largo en el estudio y en el análisis de cada uno de estos capítulos, ¿no? Desde los planteos iniciales, que aunque nunca nombra la palabra bioética, nunca aparece la palabra, de algún modo es como si pensara en la obra fundacional de Popper, la bioética como puente hacia el futuro. En muchos momentos lo que el Papa Francisco plantea es la cuestión del progreso, del desarrollo, de la supervivencia, del futuro, y hace referencia a cuestiones de justicia inter e intrageneracional, por ejemplo, y claramente que es puente. Se puede decir que la encíclica Laudato Si concretiza aquella idea de puente que planteaba Potter. Es verdad, otro puente quizás, pero también lo asume la encíclica, en un intento de un diálogo con no solo la teología, no solo las escrituras, sino también con la filosofía, ¿no? Sobre todo en el capítulo 3. El paradigma de la ecología de la década de los 60 en algunas academias y universidades norteamericanas tenían mucho peso en la cuestión cuantitativa de la relación de los recursos y el uso de estos recursos, el agotamiento del planeta. Sin negar esto, el Papa plantea en la línea de una crisis civilizatoria, en donde la crisis ambiental es una crisis social, también una crisis humana, no es separada, y por lo tanto allí se incluyen cuestiones como el estilo de vida, es decir, por ejemplo, el peso que la cuestión del consumo nos ha marcado a tal punto de plantear un uso ilimitado, generando el descarte, digamos, ¿no es cierto? Para la idea de la ecología integral, incluso el Papa habla de una ecología de la vida cotidiana, una ecología, cuando piensa en la ecología integral, involucra las cuestiones políticas, de consumo, de producción, no estrictamente humana. La palabra ecología humana me parece que reduce el problema a una mirada antropocéntrica que el Papa cuestiona.
realidad los problemas de Argentina están involucrados dentro de todo lo que es el mundo latinoamericano, donde los grandes problemas vienen por un tipo de políticas que son básicamente políticas extractivistas predatorias. O sea, América Latina se ha convertido para el mundo capitalista, globalizado, mercantilista en una fuente de recursos. Y los grandes temas ambientales pasan por la megaminería, los grandes desarrollos megamineros, que con sus grandes consecuencias, la deforestación desmedida y la explotación agroindustrial son los más fuertes, que tienen características muy particulares. Son expoliatorios, porque realmente denudan a la naturaleza de sus materias sin remediar, ni reparar en todas las consecuencias que tienen. O sea, expoliatorios, expropiatorios, porque realmente sacan bienes comunes y se los quitan a quienes realmente son los destinatarios de todo esto, que son los habitantes de esta tierra. Y por otro lado, la exclusión que generan a quienes no están incluidos en este sistema. Esto ha traído como consecuencia en América Latina y en Argentina enormes conflictos socioambientales por el uso desmedido de recursos, que no son recursos, dijimos, insisto, son bienes comunes, agua, suelo, aire, tierra, elementos naturales. Las consecuencias que tiene eso a nivel de los bienes, sin duda, pero también de las poblaciones, la exclusión social, los cambios culturales, la necesidad de que ciertos grupos de personas tengan que pensar en otros medios y formas de vida, la destrucción de la vida campesina, la emigración de poblaciones enteras a los suburbios urbanos a vivir de la basura, o sea, los cambios culturales que esto genera. Y después los cambios que se han hecho, no solamente a la salud de la tierra, el aire, el agua, sino también a la vida de la gente. Porque toda esta explotación, sea desde la megaminera, por ejemplo, a la agroindustrial, que es característica de nuestra zona, trae consecuencias porque además de usarse desmedidamente recursos, se utilizan sustancias y productos químicos con el afán de producir de una manera cada vez más ilimitadamente, que terminan dañando no solo la sustentabilidad de la tierra, tenemos 30% de degradación de todo nuestro suelo productivo en Argentina, sino también terminan afectando a las comunidades en su salud. Por ejemplo, en Córdoba el problema de la basura, que es un problema de toda la provincia. Seguimos enterrando la cantidad enorme de basura que producimos. Tenemos un gran problema ambiental en este momento de dónde y cómo enterrar esto, cuando todo lo que se produce, que debería haber cada vez menos basura, se debería y se podría reciclar, y no se está pensando en eso. Un gran problema que tenemos con todo lo que es el tratamiento de los desperdicios cloacales. En Córdoba está estallando una conflictividad enorme por Bajo Grande, que es donde se tratan los efluvios cloacales que no se tratan y se vierten a las aguas que después van a ser de consumo. El problema de la ley de bosques en Córdoba, o sea, seguimos queriendo explotar el minúsculo reducto de bosque que es nuestra reserva de aire, de agua, de clima, con tal de seguir produciendo. Primero fue la agricultura, ahora es la ganadería. O sea, toda esta conflictividad, el problema que tenemos en los campos inundados, hectáreas y hectáreas que no pueden producir porque todo este avasallamiento sobre la tierra sin pensar en las consecuencias a mediano y largo plazo ha hecho que, más el cambio climático, las inundaciones ocupen, el agua esté cubriendo cantidades de suelos productivos, las consecuencias de las fumigaciones, poblaciones afectadas, nuevas enfermedades, cambios en la salud de las poblaciones, aumento de la prevalencia de cáncer en áreas fumigadas. O sea, toda esa es nuestra gran conflictividad y es consecuencia de un modelo civilizatorio en el cual la gran preocupación es producir más, generar más riqueza, más dinero, que va a quedar siempre en manos de pocos. Yo pienso que es un proceso de mediano y largo plazo. Primero, no es instantáneo. Me parece que tenemos una mentalidad, un modo de pensar, de razonar predeterminado, diríamos, ¿no? Pensado por otros, entonces muchas veces decimos, somos hablados por otros, por lo tanto, el proceso de desaprender lo aprendido, le llamo yo, copiando, desaprender lo aprendido,
Es un proceso que intenta dar pasos hacia atrás para ponernos en un lugar de mayor amplitud, de mayor perspectiva. Tanto en la discusión de este u otros temas, incluso de lo que podríamos llamar la bioética clínica, como pensar la muerte digna o el aborto, cosas que no son de este espacio, en este caso, es intentar eso, salir, hacerse a un costado, digamos yo, poner entre paréntesis lo que ya está de antemano y que genera respuestas inmediatas que no permiten dialogar. Probablemente el capítulo 5 de la encíclica Laudato Si, que el Papa llama las orientaciones y la educación, en realidad cada una de las partes de ese capítulo hablan del diálogo, con una insistencia, yo digo, a veces casi cansadora, pero no ingenuo, ¿no? Incluso un diálogo entre la ciencia y la religión, diálogo entre la política y la economía. Entonces, si nosotros lográramos que antes de respuestas precocinadas, impuestas desde esta lógica del consumo, de la producción, porque parecen verdades bajadas del cielo, no sé por qué profeta, si nosotros lográramos hacer ese espacio de diálogo, que antes que decir algo, es la capacidad de escucha. ¿Qué sé yo? Estoy pensando en el caso ambiental, la escucha del río sería, la escucha del agua de nuestra Córdoba, desde donde nace hasta los lagos en donde termina, o a los campos que inunda, porque cada vez está más cerca de la superficie, y eso es por razones puntuales. Bueno, entonces me parece que yo apostaría desde lo metodológico de la enseñanza un camino de pasos para atrás y después ir con amplitud, digamos, profundidad, eso sí, ¿no? Rigor, dar fundamentos, no respuestas emotivas, digamos, sino dar razones, dar fundamentos. ¿Qué estamos haciendo concretamente con la basura? ¿O qué estamos haciendo con la contaminación del agua? Y en este sentido, la bioética, por ejemplo, y aprovecho para comentar esto, también en Latinoamérica ha hecho un largo camino. Estamos hablando de bioética social, se habla de bioética de intervención, hay un desarrollo de bioética ecológica, existe una nueva disciplina que se llama ecoética, que específicamente habla de la ética de todo lo que es el tratamiento de los ambientes humanos y ambientes físicos y que tienen relación con todo lo natural y lo que existe. O sea, hablamos de una bioética de intervención, lo dije, la bioética global que nació con Potter y que ahora se está reescribiendo. Nosotros en el grupo donde estamos trabajando hablamos de bioética desde las víctimas de toda esta conflictividad, porque entendemos que partiendo de allí, de la materialidad de los que han sido dañados por todas estas cosas, nos ponemos en una perspectiva en que únicamente podemos revitalizar una comunidad de vida y allí, en clave relacional, poder ir caminando a otras miradas de la vida y de la relación entre los seres y entre las cosas animadas y no. Entonces, es todo un camino que se está haciendo y yo en la educación creo que sería muy importante que se aprendiera bioética. La bioética es un área interdisciplinaria de la ética aplicada, en la que se entrelazan miradas filosóficas, científicas, legales, técnicas, teológicas y pedagógicas sobre el cuidado sustentable de la vida para todo el planeta. El principialismo es un influyente modo de fundamentación para la resolución práctica de problemas. Es un procedimiento surgido en la bioética anglosajona. Considera 4 principios básicos en la relación médico-paciente y las investigaciones: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Esta última fue considerada prioritaria, ya que parte de los derechos y la conciencia libre del ciudadano en tanto individuo. Originalmente, la bioética se limitó a problemas sobre investigación con personas, comienzo y fin de la vida, leyes y orientaciones en la toma de decisiones. El gran detonante práctico
fue el abuso sobre las víctimas de las guerras mundiales y en las cárceles de Estados Unidos. La racionalidad occidental ha sido marcadamente individualista y centrada en el ser humano. Una bioética planetaria implica abrir esos límites y centrarse en la sustentabilidad de la vida como valor supremo y matriz de valores. Los humanos somos parte del proceso vital del planeta, aunque con responsabilidades propias de nuestras capacidades. La Carta de la Tierra es un documento de las Naciones Unidas. Declara los principios básicos de la ética planetaria para el siglo XXI. Propone una nueva racionalidad basada en el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida. Ninguna especie puede romper el equilibrio de las relaciones globales sin perjuicio para la estabilidad del sistema en general. La justicia inter- e intrageneracional es un concepto utilizado para explicar que la humanidad no puede usar los recursos del planeta solo para provecho de la presente generación, sino que debe cuidar la supervivencia futura de los seres por nacer. Implica además que los más vulnerables de nuestra generación tengan igualdad de beneficios sobre los recursos básicos para su vida, dada la tremenda inequidad actual entre ricos y pobres. La mentalidad del descarte es algo esencial a modificarse. Mientras unos derrochan y descartan, otros viven literalmente de la basura. Además, la naturaleza no puede procesar en términos razonables muchos productos sintéticos que hoy descartamos. Así, todavía dentro de cientos de años, otros sufrirán las consecuencias de nuestra contaminación. Toda ecología humana debe ser integral. La dignidad de nuestra especie consiste en su inteligencia para entender la historia con sentido de armonía, justicia y amor. Eso implica comprender la interacción de los ecosistemas con responsabilidad ante todo respecto de los más vulnerables.